de un tema muy importante debido a que es un tema tomado de las doctrinas de la salvación. Sabemos que muchos de nosotros venimos a veces un poquito escasos en la sana enseñanza, en la enseñanza bíblica. A veces pensamos que la salvación depende de una oración de fe que hayamos hecho. A veces pensamos que la salvación es porque yo creí en Dios. Pensamos que la salvación es porque me estoy portando bien. La semana pasada, hace 8 días exactamente, estábamos enseñando un tema titulado, y espero que usted lo recuerde, titulado la predestinación selectiva. En ese tema todos nosotros estábamos aprendiendo que es muy importante para todos nosotros recordar que Dios había dejado la salvación en manos de los hombres. Quiero hacer un breve resumen para los que hoy no están conectados con el tema pasado. Hoy el tema es la salvación, la semana pasada la predestinación selectiva. Quisiera que usted preste atención a este breve resumen para que usted comprenda por qué la salvación no está en las manos del hombre. Si la salvación estuviera en las manos del hombre, nadie sería salvo. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, entonces en breve resumen, recordemos históricamente que Dios diseña al hombre a la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26. En el versículo 28 del capítulo 1 dice que Dios le dijo al hombre que fructificara la tierra, que llenara la tierra y que extendiera su gloria. En el capítulo 3 vemos la terrible caída del hombre, una trágica decisión de llevar a toda la raza humana a pecar. Recordemos una de las cosas que enseña la doctrina de la salvación, doctrinas de la gracia. Lo que enseña es que todos nosotros, por cuanto un hombre pecó, todos hemos pecado. De hecho, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por un hombre entró el pecado y por haber entrado por un hombre reinó en todos la muerte. Pero así como en un hombre llamado Adán entró el pecado y la muerte reinó, así también por un hombre vino la gracia y reina la vida para todos los escogidos en Cristo Jesús. Ahora vuelvo a este punto. En el capítulo 3, el hombre llamado Adán y Eva caen, están privados de la presencia de Dios, desechados de la presencia de Dios, mas sin embargo Dios tiene una gracia con ellos, los acompaña. En el capítulo 6 de Génesis, estamos haciendo un recordatorio de lo que aprendíamos, aparece que Dios, en el versículo 5, 6:5 de Génesis, Dios estaba triste porque vio que todo el designio del pensamiento del hombre de continuo era imaginar, pensar cosas malas. Y por eso Dios decidió destruir la tierra. Ahora, en el capítulo 7, es hermoso, capítulo 9, vemos a Noé. Dios deja la salvación, oiga, deja la salvación en manos de un hombre llamado Noé. Rescata a su familia, 8 personas, rescata el par de animalitos, uno de cada uno, un par de cada animalito que existía en la tierra para ahora sí que proliferar nuevamente la tierra después de haber raído a toda la simiente pecaminosa. Pero en el capítulo 9, usted se va a encontrar, en el capítulo 9 de Génesis, que Noé maldijo a uno de sus hijos por haber visto su desnudez. Entonces, hermanos, la salvación ahí, o más bien la creación no era bendita por completo, sino porque un hombre había visto la desnudez de su padre, otra vez vuelve a aparecer por segunda ocasión la maldición en la tierra. Bueno, aparece un tercer hombre en escena llamado Abraham. Abraham, Dios le dice en el capítulo 15, Génesis capítulo 15, Abraham, te voy a dar un hijo, y muestra de eso es que voy a hacer un pacto. Te pido un favor, agarra un macho cabrío, agarra también un corderito y pártelos por la mitad. Entonces dice la palabra, voy resumiendo, que Dios hace que Abraham cayera en sueño. Al momento de él caer en sueño, dice que él vio como una antorcha se paseaba por en medio del sacrificio. Imagínense un buey partido por la mitad, una mitad por el lado izquierdo, otra mitad por el lado derecho. En esa visión que tiene Abraham, esa antorcha se empieza a pasear. Y este hombre despierta, espantado, asombrado. Y recuerden,
Dios le había dicho, te daré un hijo. Y por eso le dice, haré un pacto contigo, ponme a los animales así. Él hizo esto, entra en una visión y resulta que cuando despierta, lo que Dios le estaba diciendo con ese pacto, con ese holocausto que él había dicho es, si yo Dios no cumplo que te doy un hijo y que por medio de él salvaré las naciones de la tierra, que yo sea partido por la mitad como esos animales, si no cumplo mi palabra, dejo de llamarme Dios, dejo de ser Dios si no cumplo la promesa de salvar a la tierra. Bueno, miren nada más con mucha atención. Ni bien Dios le termina de dar una promesa, Dios mismo. ¿A quién no le gustaría que Dios en esta noche bajara ahí en su habitación y le dijera, voy a hacer que tu marido regrese, voy a hacer que tu hijo cambie, te lo prometo? ¿A quién no le gustaría como a Abraham tener esa gran bendición? Bueno, resulta que este hombre llamado Abraham en el capítulo 15 recibe esa gran bendición, pero en el capítulo 16 se narra que él le quiso apoyar a Dios, él le quiso echar la mano a Dios, porque le hizo caso a su mujer llamada Sara. Sara le dice, acuéstate con mi esclava llamada Agar y con ella vas a tener un hijo, ya que yo no puedo. Oiga, este hombre le hace caso después de haber recibido la promesa de Dios de darle un hijo para salvar la tierra. A veces nosotros estamos como Abraham, queremos adelantarnos a cumplir lo que Dios nos ha prometido. Dicho sea de paso, sea paciente en el Señor. Bueno, en el capítulo 20, capítulo 23, la palabra avanza y dice que Dios le reprende a Abraham y le dijo, he jurado por mí mismo. Usted acompáñeme a la escritura. Génesis capítulo 23, porque de ahí vamos a partir para que usted comprenda lo que en esta noche queremos dar a entender con la salvación. Ahorita estoy haciendo un resumen de la predestinación selectiva. Disculpe, Génesis capítulo 22, versículo 15 y 16 para comprender un poco. Dice la escritura, vamos a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, fíjese bien, no por ningún hombre, ya no por Adán, ya no por Noé, ya no por Abraham. Adán, Noé, Abraham. Había sido Dios bueno con ellos, había hecho pactos con ellos para salvar la tierra. Pero ahora aquí en el versículo 16 dice, y dijo, por mí mismo, lea conmigo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, verso 17, de verdad, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, permítame, por favor, présteme atención y le pido mucho al Espíritu Santo que le haga comprender el mensaje en esta noche. Voy a avanzar un momento más. Entonces Dios dice a Abraham, por mí mismo he jurado, ya no por nadie más. Y recuerda, Abraham, que en el capítulo 15 te dije que yo sea partido por la mitad. Usted tiene su Biblia y no le voy a mentir, puede ir al capítulo 15, versículos finales, y se va a dar cuenta del sacrificio que le hablé. Por mí mismo he jurado que si yo no te doy un hijo y por ese hijo saldrán muchas naciones, dentro de ellos estamos nosotros hoy salvos. Escuchen lo siguiente con atención. A partir de ahí, Dios elige a quién salvar. Antes, con Adán, todos los que nacieran iban a ser salvos. Con Noé, todos los que nacieran iban a ser salvos. Con Abraham, todos los que nacieran iban a ser, pero resulta que él tuvo un hijo llamado Ismael y por medio de ese linaje nadie va a ser salvo. Pero Dios le dice, mira, echa fuera a la esclava y a su hijo, pero a Isaac lo vas a dejar porque en él serán benditas todas las naciones de la tierra, en él solamente. Ahora, Dios tiene una predestinación selectiva y lo vamos a aprender con la palabra en resumen en un momento más. Solo escúcheme, yo quiero mostrarle una postura bíblica y quizá usted ha recibido una enseñanza, permítame decir con la autoridad de la palabra, una enseñanza falsa. Nosotros no somos no somos salvos por el libre albedrío. Eso es mentira, hermanos. Mire, usted y yo nacimos con pecado.
Adán y Eva en el huerto no estaban en pecado. Los únicos que de verdad conocieron el libre albedrío se llama Adán y Eva. Ellos no conocían el bien y el mal. Por eso extendió su mano esta mujer para comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando usted nace, mira a un niño, se ven hermosos, pero en realidad hacen berrinches, lloran. Cuando algo no le agrada a un bebé de meses de nacido, pega o se desespera o golpea o jala el cabello. Eso hace un bebé. Desde ahí muestra la malicia que traemos en el corazón. Permítame regresar. Entonces, lo único bueno para lo que me sirve mi libertad es para hacer lo malo. Solo vaya a su mente, tenga libertad. Y usted sabe que lo único bueno que hacemos con la libertad que Dios nos ha dado es, no voy a ir a la iglesia hoy. Hoy no voy a orar. No sé si de verdad esto de buscar al Señor tiene beneficios o no. Bueno, perdóname, Señor, que pienso así. Analícese. De continuo pensamos las cosas malas. Ahora, Adán y Eva, ellos de verdad no conocían el mal. Y permítame ir al libro de Romanos, capítulo 5, y mostrarle lo que la palabra del Señor nos dice en el Nuevo Testamento con respecto al pecado original. El libro de Romanos está después de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 12. Lo voy a citar por razones del tiempo. La Escritura dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted puede preguntarse, pues yo no estaba en el huerto del Edén para que Dios diga que yo pequé. No, hermanos. Por un hombre, a todos se nos considera pecadores. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. Ahora escuche esta frase. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Lo vuelvo a repetir. Esto es doctrina de la salvación. Nosotros no somos pecadores porque hoy pequé. No. Pecamos siempre porque somos pecadores. Ahora, si usted había aprendido que el pecado, solamente le habían enseñado que el pecado es porque hacemos algo que no le agrada a Dios, está comprendiendo el pecado a medias. El pecado no es una acción, es una condición con la que nacemos. Escuche bien. El pecado no es una acción. Agarré un borrador ajeno, agarré 100 pesos ajenos a mí. No. Más allá de una acción, el pecado es una condición con la que nacemos todos nosotros. Por eso dice la palabra que todos están desechados de la presencia de Dios. Présteme mucha atención a lo siguiente. Cuando usted y yo, voy a hablar en términos espirituales, nacemos en esta tierra, hemos nacido literalmente fuera del paraíso. Y la única forma de volver a regresar a ese Edén, a ese paraíso, es conociendo a Cristo. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir, dése cuenta, no está nadie, por eso nadie puede ir. Todos al nacer del vientre de una mujer nacemos en condición de pecado. Condición, no acción. Accionamos pecado porque nacemos con una condición pecaminosa. Y a partir de ahí vamos a empezar a avanzar un poco más. Quiero que usted vaya al libro de Romanos 9. Quiero aclarar, todavía sigo en lo que es un breve recordatorio de lo que hemos aprendido hace 8 días atrás. El libro de Romanos capítulo 9, vaya conmigo al versículo 9, versículo 8, por favor. Vámonos con calma. El libro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: esto es, no los que son hijos según la carne. ¿Recuerda a Abraham?
tuvo un hijo según la carne y no la promesa. Ese se llamaba Ismael. Dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, Isaac, recuérdelo bien, son contados como descendientes. Analice este versículo y pida al Espíritu Santo sabiduría para hoy comprender la salvación. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios porque ama a uno y al otro lo aborrece? Versículo 15, termina ahí, en ninguna manera. 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, ahí viene, yo no elijo a Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Más adelante usted puede leer en el mismo capítulo 9 que Dios creó vasos de honra, vasos de deshonra, los de deshonra para mostrar en los tiempos finales el poder salvador de Dios y para castigar a los vasos de deshonra. Escucha ahora con mucha atención, por eso quiero dejar en claro lo que dice el libro de Juan capítulo 15. Me acompañan, por favor. El Evangelio según San Juan, capítulo 15. Versículo 16. Y estamos literalmente hablando de la salvación. ¿Puede leer conmigo lo que dice la Escritura? ¿Qué dice? ¿Estamos ahí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Por favor, quiero con mucho respeto decir lo siguiente. Hermano, usted no eligió a Dios y usted, al hacer la oración de fe, no piense que usted creyó en Dios. Más bien Dios quiso que usted creyera en Él. Por eso le hizo orar. Por eso le hizo arrepentirse. Por eso le redarguyó. Por eso lo adoptó. En todo Él tuvo la iniciativa. Y lo vamos a aprender en esta noche porque estoy haciendo solo el recordatorio de la semana pasada. Ahora bien, quiero que usted recuerde en la historia Jacob y Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Si usted es madre me va a entender. Si Dios te dijera en esta noche, de tus 3 hijos solo quiero a uno y a los 2 no los quiero, y solo voy a salvar a uno de tu casa y a 2 no, ¿usted cómo se sentiría? Muy mal. Pero viene una noticia: todos los que nacen del linaje de Isaac y son familias serán salvos. Usted hoy está aquí porque Dios quiso que estuviera. Yo no vengo a la iglesia para ser salvo, porque he entendido que el Señor me salvó, me congrego. Y dice, ¿os parece? Estoy citando el libro de Timoteo, que en ellas, refiriéndose a la Escritura, está la vida eterna. Hermanos, hay 3 medios de salvación. No salvan, 3 medios. Si usted quiere moverse del punto A al punto B, necesita subirse. El punto A es este edificio. Para ir al punto B, que es el mercado Benito Juárez, usted necesita
un taxi, una moto, una bicicleta, necesita sus pies. Ok, ese es un medio para llegar allá. Para llegar al único que salva, solo Cristo salva. Dios me ha dejado, en primer lugar, la querigma, la palabra, la predicación. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Dice la palabra, Romanos 10:17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿La fe para qué? Para creer que Cristo me salva. Segunda cosa, segundo medio de salvación. Número 1, la predicación. Número 2, el bautismo. El bautismo no salva, pero el bautismo es un medio para yo unirme a Cristo, para yo conocer a Cristo, para nacer del Espíritu, para recibir el Espíritu. Eso es muy importante. Número 3, la Santa Cena. La Santa Cena es comer el cuerpo de Cristo, es beber su sangre, y esto es simbólico. 3 medios, pero solo Cristo salva. No es ni mi oración de fe, no es la elocuencia del predicador en la noche de evangelismo o la campaña. Dios usó esos medios, pero el único que salva se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Me doy a entender o no? Ahora, quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Miren lo que cita la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Acompáñenme, por favor, leamos. Dice la Escritura: Pablo alaba, exalta, glorifica a Dios por la predestinación selectiva. Leamos juntos, dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, quiero que vaya prestando atención. Nos bendijo. ¿Quién? ¿Quién nos bendijo? Dese cuenta que no dice, yo me bendije. Yo quiero que usted aprenda una lección en estos versículos del 3 al 6. En todo Dios tuvo la iniciativa. Oiga, nos bendijo. Número 2, según nos, ¿qué? ¿Nos qué? Fuerte, ¿nos qué? Fuerte, ¿nos qué? Versículo 4, por favor, versículo 4. Miren lo que dice ahí. Según nos qué? En primer lugar nos bendijo, es Él. Es una lección, es una decisión que Él quiso hacer. Nos quiso bendecir en Cristo. Sin Cristo no somos benditos. 1, Él quiso bendecirme. 2, Él quiso escogerme en Él antes, y al decir en Él es en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 3, versículo 5, en amor, Él habiéndonos predestinado. Otra vez, tercera decisión de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, cuarto punto, el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso. Número 5, para alabanza de su gloria. Él quiso que nosotros seamos para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Nos hizo, número 7, nos hizo en Él amados. Y quiero preguntarle algo. ¿En alguna de estas citas usted ve la intervención humana? Nosotros no elegimos ser salvos. Si la salvación estuviera en las manos del hombre, usted no sería salvo. No, es que yo voy a ser salvo por mis obras. Lo vamos a aprender en esta noche. No, nadie puede. Escuche una frase que me gusta citar en estos sermones referentes a las doctrinas de la salvación. Nadie irá al cielo porque se portó bien, sino porque creyó en Cristo. Nadie va a ir al infierno porque se portó mal, sino porque no creyó en Cristo. Así de sencillo. Asegúrese de creer en Cristo. Nadie puede creer en Cristo a menos que Él quiera. Ahora, permítame, ¿por qué digo esto? A menos que Él quiera. Fíjese lo que dice el Evangelio según San Juan,
capítulo 6. Vaya conmigo ahí y lea por favor conmigo el versículo 39 y 40. El Evangelio según San Juan. ¿Están alegres en esta noche, hermanos? Qué bueno, ese grito de júbilo me alegra. Gloria a Dios. Esto es hermoso. Dijo el rey David en el Antiguo Testamento, hermosa, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Hermosa es la heredad que me ha tocado. En tu presencia, Señor, hay bendición y delicias a tu diestra. Ahora sí leamos juntos. Vamos a leer, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, está hablando Cristo, el que me envió, que todo lo que me diere, ese es usted, por la fe lo digo, no pierda yo nada. Por eso vamos a hablar que la salvación no se pierde, sino que lo resucite en el día postrero. Imagínese usted en los brazos de Cristo y de repente, ¡ay, se me cayó! Híjoles, ni modos, ¡ay, se va a quedar! ¿Se quiso tirar él? No. Todo lo que el Padre me diere, yo no voy a perder ninguno. Si el Padre me lo da. Eso lo vamos a ver ahorita con la Escritura. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Hermano, no es una vida que aquí usted la inicia y aquí se acabó porque usted no se portó bien. Lo vamos a explicar que la salvación no se pierde. Una vez que usted nace de nuevo, usted no puede volver porque el Espíritu Santo ya no le permite regresar al cochinero de vida que teníamos. Por eso, de verdad nos damos cuenta que nosotros somos nacidos de nuevo. Déjeme hacer un paréntesis y después terminamos de leer esto. Imagínense que la Iglesia Católica Romana, lo he predicado acá, la Iglesia Católica Romana extiende un certificado de salvación. Usted puede ir a la página de internet hoy en la noche saliendo acá para que vea que no miento y pregunte, certificado de salvación de la Iglesia Católica Romana. Bueno, desde el Vaticano le firma el Papa, que está hoy en día, Francisco, y le venden el certificado de salvación. Ahora, imagínese que usted es un narcotraficante, trafica con órganos, trata de blancas, vende drogas, trafica con armas. Usted tiene el certificado de salvación. ¡Wow! Somos salvos, ¿no? Eso no dice la palabra. ¿Cuándo de verdad decimos que la salvación no se pierde? Usted era un narcotraficante de lo peor. Vida de excesos, de impurezas, pero llega el Espíritu Santo y lo cambia y le dice, deja las drogas, deja de traficar con lo que vendes, deja de hacer negocios y olvídate, renuncia a tus posesiones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquel verdadero salvo dice, yo tengo que dejar esto, esa casa que me dieron las drogas, los carros deportivos que me dejó el mal negocio, no quiero nada con eso. Es más, lo voy a vender, lo voy a regalar. Yo no quiero nada que me conecte con la vida pasada. Ese de verdad, hermanos, ese de verdad ha nacido de nuevo. Y es ahí cuando decimos que alguien nacido de nuevo no peca otra vez con los pecados que practicó. Va a volver a cometer falta, la misma palabra dice que si alguno no peca, comete a Dios mentiroso. Estoy citando 1 Juan capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Léalo con calma. Hacemos a Dios mentiroso si nosotros no pecamos, mas sin embargo ya no practicamos el pecado. Usted y yo pecamos todavía, pero ya no estamos practicando. Eso esperamos en Dios, porque el Espíritu Santo te viene a guiar a vivir una vida en santidad. Ahora, me he quedado en el versículo 40 y lea conmigo una vez más. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Vamos a brincar, por favor, hasta el versículo 44. Predestinación selectiva, vuelve a aparecer ahí. Ninguno puede venir a mí si el Padre
que me envió. ¿Y saben qué significa la palabra traer? En el original es, si no lo arrastra, si no lo acarrea, si no lo trae, y muchas veces involuntariamente, nosotros no queremos. Hermano, ¿usted quería de Cristo? Usted quiso porque Él quiso que usted quisiera. Hay un versículo que como me gusta a mí explicar, no es el momento ahora, pero aplica por una parte. Este es el versículo. En Dios está el querer como el hacer su buena voluntad. El hombre quiere, pero está imposibilitado. ¿Sabe por quién? Por Dios. No depende de ti, de cuánto corres, de cuánto te esfuerzas, de mí, que quiero tener misericordia. No, yo sé cuándo voy a ir a Dios, no es mi tiempo. ¿Ha escuchado mucha gente decir eso? Como diciendo, no, espérame Dios, ya, es que la verdad me aburres, estoy joven. Luego los cánticos se cantan ahí, como que no sé, eso es para viejitos. No, hermanos. Dicho sea de paso, mamá, si eso te dicen tus hijos, ten paciencia. Porque dice la palabra, no depende del esfuerzo humano, no depende de nadie. En la salvación Él está en primer lugar. Usted leyó las 7 cosas. Nos bendijo, nos escogió, nos adoptó, nos predestinó. Todo es Él. El hombre hoy en día dice, yo creí en Dios. No, estaba solito, leí la palabra y lo acepté. Yo lo acepté, yo fui a Él, yo prediqué, yo me he portado bien, yo he hecho buenas obras, he ayudado a las personas. Eso le va a sonar a Job. Y por eso tengo un lugar con Dios. Pero lo que enseña la Escritura es que no es así. Es de Dios que quiere tener misericordia. Ahora, por favor, avance conmigo al versículo 63, ahí mismo, Juan capítulo 6, verso 63. Miren lo hermoso que la Escritura nos enseña aquí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso les decimos que la palabra de Dios es un medio de salvación. Acompáñenme al libro de Juan capítulo 17, ahí mismo el Evangelio según San Juan 17, versículo 3. Seguramente usted en alguna ocasión ha leído este versículo o más de una ocasión lo ha escuchado. Dice la palabra así, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oiga, por favor, otra vez, escuche con mucha atención este versículo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ahora, la vida eterna es conocer a Dios y a Cristo, pero Dios vuelve a recordarnos, todo hombre iba a ser salvo si Adán se portaba bien, si Noé se portaba bien, si Abraham se portaba bien. Pero ahora yo elijo. Han fracasado 3 líderes importantes en la historia de la creación humana. Pero ahora Dios dice, yo elijo a quién salvar. Ya no lo voy a dejar en manos de los hombres. Yo, Dios, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Aprenda algo en esta noche. Dios le va a hacer justicia al impío, al pecador. Pero misericordia a pocos, a los que Él quiere. Preste atención. Dios le va a hacer justicia a todos, al bueno o al malo. Pero misericordia a pocos, solamente a los que Él quiere. Mejor es la misericordia en cuanto a la salvación. Dios le hizo justicia a Esaú por todos los males que le hizo su hermano Jacob.
pero tuvo misericordia de Jacob. ¿Usted qué prefiere? Yo las dos cosas. Esto es hermoso. Vamos a avanzar, por favor. Y hablando esto respecto a la salvación, quiero que me acompañe al libro de Efesios 2, que lo vamos a estudiar con más calma, pero es solo algo muy ligero, muy liviano. Vamos a ir todos juntos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Y usted en esta noche va a entender por qué es tan difícil salir a veces del pecado. Bueno, toléreme permítame unos minutos más, yo voy finalizando. El versículo 1 dice, ¿estamos ahí? ¿Me acompaña a leer con su voz audible? Leamos una vez más, 1, 2 y 3. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vuelvo al versículo 1. Y él, nadie, ni la oración de fe, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Les voy a preguntar algo con mucho respeto. Bueno, me reservo esta parte, pero ¿un muerto puede caminar? ¿Un muerto puede hablar, hermanos? ¿Un muerto tiene voluntad? Ahí es donde queremos aclarar. Nuestra libertad nos servía únicamente para lo malo. Estábamos muertos, queríamos lo malo. Solo queríamos eso. Hasta que Dios dijo, hasta aquí. Permítame enseñarle con la escritura. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Capítulo 1. Versículo 13. Miren cómo estaba Pablo. Estaba muerto. Porque ya han oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, hay un pero en la historia de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Un pero glorioso. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versos 16 y finalizamos ahí, revelar a su Hijo en mí. Hay un tiempo donde el Padre quiere revelar a Cristo en ti. Y mientras estábamos muertos, Pablo estaba asolando la iglesia, consintió la muerte de Esteban. ¿Cuántas cosas usted y yo, muertos en nuestros delitos y pecados, al igual que Pablo, hicimos y deshicimos con el pecado? Algunos acabaron con su primer matrimonio. Otros destruyeron su familia. Por amargados alejaron a sus hijos. Otros acabaron
con las finanzas, por el alcoholismo, por las drogas. Pero cuando a Dios le plació que revelara a su Hijo para salvación, para que yo le predicase, dice ahora aquí. Pero nosotros entendemos, esto es correcto, pero entendemos que Cristo aparece ¿para qué? Para salvarnos, en primer lugar, de la ira de Dios. No del diablo, hermanos, por si así usted lo pensaba. Aquel que está sin Cristo, el diablo se va a quedar corto, porque él se va a consumir en el fuego eterno, y ahí irán todos, también los que hicieron las mismas obras que su líder llamado Satanás. Esto es lo interesante. Ahora, por favor, vuelva a Efesios 2:1. Efesios 2:1, voy finalizando, nos dejan claro, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede ir a Dios, un muerto no puede amar a Dios, un muerto no puede ver a Dios, un muerto no tiene voluntad, un muerto no tiene fe, un muerto no tiene elección, al muerto le dan vida. Por eso, hermanos, yo quiero animarles que el motivo del por qué tú te congregas no sea por temor. Me voy a congregar porque tengo miedo de que Cristo venga y hayan puesto el chip y yo ni en cuenta y me voy a quedar porque el pastor habla del arrebatamiento y de la bestia y de esto y lo demás. Oiga, ese es el que tiene miedo porque sigue en pecado, y como le dan severos juicios de condenación y de muerte, su miedo lo lleva a santificarse por un ratito, pero después, no, Cristo ya se tardó, voy a tomar, no pasa nada, voy a drogarme otra vez, voy a volver a lo que hacía antes. Pero escuche, entender que la perseverancia de la salvación, o sea, que la salvación no se pierde, intensifica mi santidad. Hermano, ahora voy a darle un ejemplo. Primero voy a ir a la Escritura y le voy a citar lo que dice la palabra. Vaya conmigo al libro de Gálatas. Gálatas 2:8, por favor. Es Efesios, disculpe. Efesios capítulo 2, ahí mismo donde estábamos. Solo porque no tenemos tiempo de leer todo Efesios, me voy a adelantar al versículo 8. Porque por gracia son salvos. Mire el medio. ¿Por medio de qué? ¿Por dónde viene la fe? Por eso le digo que la predicación es un medio de salvación. Por medio de la fe. Y la fe ni siquiera es tuya. Es lo que está diciendo ahí. Aún Dios te dio la fe con la que creíste en Él. Le voy a dar un ejemplo. Hermano, hoy en esta noche le regalo un carro último modelo. No sé, supongamos es el carro que usted desea tener. Y dicho sea de paso, llénele el tanque de gasolina de por vida. Aquí está el pase para que usted pase a las gasolineras, cualquiera que sea, usted puede cargar su vehículo. ¿Usted qué diría? Me voy a acabar el carro y voy a tener todavía chance de la gasolina. Escuchen lo siguiente. Aún la fe con la que usted creyó en Dios, es lo que está diciendo este versículo, ni es tuya. Dios te lo dio como un regalo para que creyeras en Él. Versículo siguiente, no por obras me congrego, pastor. No, hermanos. Si hay algo que vamos a rescatar de congregarnos es que yo aquí vengo a oír la palabra que es el medio a la salvación, pero congregarte no salva. Yo lo digo con temor y temblor. ¿Qué pastor no quiere que la iglesia esté congregada siempre? Pero no, hermanos, yo no soy su Señor. Todo pastor, todo ministro sabe que está al cuidado y vamos a entregar cuentas. Pero aquí viene lo importante. Tu Señor, tu Padre, tu Salvador es Cristo. Así de sencillo. No hay otro. Honramos a nuestras autoridades porque eso enseña el libro de Hebreos capítulo
13, versículo 7. Es lo que enseña también Romanos capítulo 13. Es lo que enseña Primera de Pedro capítulo 1. Honremos a las autoridades que fueron establecidas por Dios. Pero solo tienes un Señor, el que te salvó. Ahora, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. ¿Sabe qué, hermanos? A veces nos cuesta tener fe en este mensaje. Ahora, aquí va la ilustración a la cual yo quería llegar. Miren, hay dos opciones en esta noche. Número uno, irte de rodillas desde acá hasta la agencia municipal de Puerto Escondido, de rodillas, para que usted se gane 100,000 millones de dólares. Segunda opción, o usted aquí sentado se cree que ganó esos 100,000 millones de dólares. ¿Qué opción quiere usted agarrar? Ir de rodillas de aquí hasta la agencia, cualquiera de las dos se le van a dar los 100,000 millones de dólares. O aquí sentado, usted solo por tener fe. Ahorita viene el versículo 10 que habla de obras. Espérenme, pero para recibir los 100,000 millones de dólares, hay dos opciones. Pregunto otra vez, ¿quiere ir de rodillas o solo quiere creer? Bueno, tenga sus 100,000 millones de dólares. Ok, miren lo que está diciendo acá, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo me fui de rodillas, miren mis rodillas, pero me gané 100,000 millones de dólares. No, solo porque tú lo creíste, y eso es para todos, se les va a dar por igual. Ahora, miren lo que dice el versículo 10, porque ahora los que estaban muertos, pero se les dio vida, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ahí entran las obras para modelar la salvación. Mira lo que ha hecho Cristo en mí. Ya no tomo, yo no podía dejar el alcohol, yo no podía dejar la droga, yo no podía dejar de ser mujeriego, yo no podía dejar las apuestas, yo no podía dejar el pecado. Pero ahora Cristo, mira las obras, mira lo que ha hecho Dios en mí. Por tu creer, ese es el regalo más grande. Número uno, tener un lugar en el corazón de Dios porque estábamos lejos, separados de Él. Dos, Él borró nuestro pecado. Toda el acta de decretos fue puesta en la cruz, se anuló. El diablo no puede condenar a los que han sido escogidos por Dios. Número 3, una nueva vida. Número 4, has sido adoptado y se envió al Espíritu Santo a ti. Ahora tú puedes vencer cualquier obstáculo que se presenta para parecerte a Cristo porque el Espíritu Santo vino a habitar en ti. Y muchas cosas más. ¡Qué glorioso! Ahora, cuando entiendo a la gente que no está de acuerdo con la postura de que la salvación no se pierde, porque en la mente luego viene, no, es que si pecas vas a perder la salvación. Pero quiero aclarar una cosa, el que ha nacido de nuevo ya no anda en la vida pasada. Ese de verdad no pierde la salvación. Ahora, quiero aclarar una cosa, nadie aquí puede dejar de pecar, a menos que creas en Cristo y el Espíritu Santo viene a ti y Él te ayuda a vencer. Romanos 7, Pablo, porque lo que hago es lo que no debo de hacer y lo que debo de hacer es lo que menos hago. ¿Quién me librará? Versículos finales del capítulo 7 dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, quien ha enviado para pagar todo lo que en mi carne hago. Gálatas 2:20, se lo cito rápidamente, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mis pecados. Hermano, este mensaje debería ayudarte a santificarte y apartarte del mundo sin pecado y decir,
¿Cómo yo no voy a agradar a aquel que se entregó por este pecador? Usted y yo sabemos que no somos buenos. Luchamos por mostrarle a la gente que somos buenos, pero usted y yo sabemos que somos malos. Juan Calvino dijo, si alguien habla mal de ti, no te enojes, porque eres peor de lo que él dijo que tú eres. Y tú lo sabes. Pero como hablan mal nos enoja, porque no queremos eso. Bueno, yo quiero mostrarle que la palabra dice que no hay ni uno bueno. Es más, Cristo mismo dijo, bueno solo mi Padre, porque Él habitaba en cuerpo, aunque el Santo. Escuche lo siguiente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Después de que tú crees en Cristo, vienen las obras. No necesitas obras para ser salvo, solo fe. Y la fe te la da Él. Ahora, una vez que ya eres salvo, Dios quiere que modeles obras. ¿Dices tener fe? Muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es mentira. No es cierto, no te creo. Está muerta esa fe. Ahí nos damos cuenta quién ha nacido de nuevo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ese borracho que conocías ya no más. Todo lo que hacía aquel ya no más. Ahora es Cristo. ¿Cómo lo hiciste? ¿A dónde fuiste? Cristo. Cristo fijó su mirada en mí. Me adoptó, me cambió, me perdonó, me regeneró. Y mírame, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Él ha hecho todas las cosas nuevas. Solo Cristo, hermanos. Estas enseñanzas las hemos estudiado palabra por palabra. Ahora estoy yendo un poco rápido. Por favor, solo quiero que usted se quede en esta noche con algo en mente. La salvación es por gracia, no por méritos. Porque en todo Él quiere tener la iniciativa. Recuerde, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 6. Mire por qué Él quiere salvarnos. Mire ese Dios tan sabio. Lea conmigo. 1, 2 y 3. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire, en aquel día final, Dios no quiere que ninguno allá en el cielo diga, no, es que yo me porté bien, entonces la alabanza la merece Él. Es que yo di mi dinero a los pobres, porque eso es lo que enseñan muchos pastores. No, entonces la alabanza la vas a recibir tú. En el cielo solamente se van a oír voces de los hijos de Dios diciendo, toda la alabanza, mientras allá están ardiendo, es tuya, Señor. Yo no merecía ni que tú me miraras. El centurión dijo, no soy digno que entres bajo mi hogar porque soy un hombre pecador, solo di la palabra. Yo no era digno, pero toda la alabanza es para ti, Jesús. Para alabanza de su gloria, Él nos quiso salvar. Nadie va a ser alabado en el cielo, solo Él, porque Él nos dio salvación. Ahora finalizo con la cita que siempre me ha gustado enseñar y a donde quiera que me invitan a predicar de forma evangelística, yo cito este versículo. Quiero que finalicemos Isaías 6, versículo 8. Miren lo que dice la palabra del Señor. Esto, Isaías, quiero que usted escuche algo, es el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por ustedes? ¿Quién irá por ese pecador? Entonces respondí yo, ahí es Isaías, pero este es un tipo de Cristo. Cristo respondió, heme aquí, Padre, envíame a mí, ponga su nombre, yo iré por Daniel, ponga su nombre, yo iré por él. Ahora, él preguntó, quiero que se imagine a los ángeles, al menos la Biblia,
en el canon que nosotros tenemos, menciona 2 ángeles, Miguel y Gabriel. Esos ángeles son tan poderosos. Uno de ellos, en el libro de Judas, ya peleó con Satanás y lo reprendió. Le dijo, que el Señor te reprenda. Ahora escuche eso. Dice que él tenía el poder para destruir, pero nada más dijo que el Señor, con él te las vas a ver. No profirió maldición. Viene el punto al que yo quiero llegar. Usted y yo, muertos en nuestros delitos y pecados, el Padre pregunta y dice, ¿quién irá a morir por el pecador? ¿Quién irá a morir por Daniel, por Germán, por Laura, por Manuel Herrada? ¿Quién? Y Gabriel con todo su poder, Miguel con toda la autoridad y toda esa bendición que Dios le dio de transportarse en luz, en años luz, imagínense, en velocidad luz. Dijo, yo no quiero dejar mi poder, yo no quiero dejar de ser un ángel por ir a salvar a un pecador. Entonces Cristo a la diestra del Padre dice, envíame a mí, Señor, yo iré. Ahora, si alguien se ha preguntado, si Dios es amor, escuchen lo que en la controversia mental a la que le voy a llevar ahorita mismo, pero se va a resolver, es bueno esa controversia. Hermanos, si Dios es amor, ¿no creen que exageró enviando a Jesucristo a morir por nosotros? Qué exagerado es Dios. Si Él es amor, ¿por qué no nos perdonó diciéndonos te amo? Pásale al cielo. ¿No creen que exageró Dios? Les voy a resolver la pregunta. Por cuanto Dios es justo, y todo aquel que quebrantara la ley tenía que morir cruelmente asesinado, apedreado, crucificado, porque Dios es justo. Ni su amor es más alto que su justicia, ni su justicia más alto que su amor. Él es todo justo, balanceado, equilibrado. Oiga lo siguiente, si Dios toleraba, era sobornado por el pecador, Dios, no hombre, no te preocupes, ahí te doy un corderito, todo va a estar bien. Dios dejaba de ser Dios si se dejaba ser sobornado por los hombres. Si pasaba por alto el pecado del hombre, dejaba de llamarse justo. Y en la ley, para que un culpable viviera, un inocente tenía que morir para que un culpable viviera. Ahora, ¿saben qué dice Dios? Yo no soy amigo de los pecadores, yo soy santo. Yo soy Dios santo y poderoso. Así que si usted peca, usted va a morir. Pero para que veas que yo soy amor, voy a mostrarte una cosa única en toda la tierra que ningún Dios lo va a hacer. Hijo, te voy a enviar a morir por los pecadores. Eso es amor. Ninguno de nosotros va a morir porque Él quiso que su hijo muriera. Eso se llama amor. La gente piensa que amor es, creo que Dios es amor, voy a ir al cielo. No. Dios ha mostrado su amor enviando a Cristo a morir por nosotros. Muestra su justicia en el hecho de que va a condenar a todo pecador. Pero si se arrepiente por haber creído en Cristo, ahí de verdad experimentará su amor. No sé si me estoy dando a entender. Dios es justo y Dios es amor. El Dios que te escogió no es cualquier Dios. Mira, Él es grande. No desaproveches esta oportunidad de haber escuchado este mensaje. No es por obras, Él quiso escogerte. Ahora que te has salvado, vive haciendo obras para glorificar el nombre de Cristo. Congrégate para glorificar. Da para bendecir de lo mucho que Dios te ha dado. Ayuda a los demás, escúchalos. Lleva a tu familia al conocimiento de Cristo. Ámalos, cuídalos. Recuerda que esta es solamente una vida la que Dios nos ha dado. Este es el examen y de ahí se define la vida eterna. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Amén. Mi mensaje para ti es cree todos los días. No es una vez. Hice la oración de fe. No. Cualquiera
que me dice Señor, Señor, y no hace mi voluntad, no es de mí. Así que necesitas confesarlo todo el tiempo. Padre, te damos gracias.